Hola, espero que estén todos muy bien. Feliz feriado aquí ya, 16 de julio del año 2025, feriado de la Virgen del Carmen, Madre Santa y Patrona de Chile. Y bueno, una fecha muy bonita porque es un descanso dentro de este ajetreado mes de julio. Me disculpo si acaso la modulación se me va un poco en collera, pero estoy tomando mucho ketoprofeno. Entonces ando como Rafael Garay en esos videos que decía que no podía modular porque precisamente estaba bajo el efecto de los fármacos. Lo cual en este caso es cierto y en el caso de él no lo sabemos todavía. Bueno, han pasado muchas cosas esta semana. Efectivamente, la sorpresa del día de ayer fue que el Poder Judicial, Gendarmería, liberaron a un preso del Tren de Aragua que se encontraba formalizado por sicariato, específicamente el Rey de Meix, un joven venezolano, el cual, producto de una confusión administrativa, fue liberado el día 10 de julio y hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro de él en el país. Probablemente ya escapó de Chile, eh, dada esta casualidad desafortunada en el cual una jueza de la República dicta tres resoluciones diferentes, tomando entonces Gendarmería la segunda, que era la que había que por rectificar, y por tanto liberando a esta persona. Ayer los candidatos salieron diciendo, todos por supuesto, pero como esto es posible, esto es un error gravísimo, bla bla bla. Sin embargo, no hay despidos, no ha ocurrido un golpe a la mesa, no se ha juntado, no ha habido una cumbre presidencial entre el presidente, el Poder Judicial, el director de Gendarmería, diciendo cómo es posible que ocurran estas cosas. Solo se juntó la presidenta subrogante del Poder Judicial, la señora Gloria Ana Cevesich, muy famosa desde el caso Mongat en adelante, en el año 2003, con el fiscal Valencia y un ministro de Justicia que se ve bastante constreñido por la realidad, muy fuera de foco, como es el caso de Jaime Gajardo, que no parece tener ninguna personalidad, que no parece decir, oye, vamos a enfrentar el crimen, que ni siquiera se le ocurre, a lo menos, pedir disculpas por este error que surge entre el Poder Judicial y Gendarmería. Poder Judicial por la confusión de las resoluciones y Gendarmería por el hecho de liberar a una persona perteneciente al Tren de Aragua. Muchos han dicho que esto ya se acabó Chile, eh, eh, el crimen instalado ya se instaló, el crimen organizado, perdón, ya se instaló, no hay nada que hacer salvo de ahora en adelante observar la decadencia de las instituciones que han sido capturadas por parte de estos criminales y que por tanto han perdido su fuerza para precisamente condenar, vigilar y castigar a estas personas que cometen todos estos delitos, de los cuales eran muy ajenos a la cultura criminal chilena, pero que durante el último tiempo se han potenciado, dado el fenómeno de la inmigración, dado el fenómeno del aumento del consumo de drogas y también, por supuesto, dado el fenómeno de las mayores facilidades comerciales que poseen los puertos y las rutas chilenas para poder exportar droga hacia otros países del mundo. Este es un problema que se veía venir hace demasiado tiempo, donde nunca se hizo nada, nada serio por lo demás, y donde tampoco el votante chileno tomó la postura de establecerlo como una prioridad, y bueno, estamos pagando las consecuencias de eso, y quizás lo más sorprendente o lo más... Sí, quizás lo más sorprendente es la constatación de que uno ya sabe que no va a pasar nada. O sea, la jueza no se va a ir, el ministro no va a renunciar, no va a pedir disculpas, nadie de Gendarmería se va a sentir culpable al punto de decir renuncio por una cosa de dignidad del cargo, y por tanto esto va a ser un problema más, y probablemente el próximo mes tengamos otro problema similar. De hecho, Bio Bio ya informó que con la banda Los Trinitarios, en Arica en particular, si mal no recuerdo, el mes de junio del 2024 pasó exactamente lo mismo. O sea, fue liberado por error un miembro de esta banda y del cual obviamente nunca más se ha podido determinar su paradero. Algo que bueno, eso de que no pase, eso de que no haya ningún culpable es muy chileno. O sea, Augusto Pinochet murió en su casa, el señor Hermosilla está en su casa,
eh, 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 o sea, lo que a nosotros se nos ocurra pensar como un caso relevante que modifique el entendimiento de que que tiene el ciudadano respecto al sistema político, no hay nunca ningún culpable. Julio Ponce Lerú es más dueño de Soquimich y de los recursos naturales chilenos que lo era hace 10 años atrás, cuando fue el caso de Soquimich. El señor Delano se fue a hacer clases de ética. El dueño de la Polar, perdón, el gerente general de la Polar, también, el señor Juan Pablo Alcalde. Entonces, nunca un responsable, nunca hay alguien a quien culpar. O sea, si hay alguien a quien culpar, y eso se llama el sistema, y el sistema al mismo tiempo no genera desechos, los cuales nosotros podamos decir, ah, va a existir un cambio de mano, va a existir un cambio de rumbo, va a existir algo que nos va a facilitar y permitir a nosotros como ciudadanos, uno, sentirnos más seguros, y dos, estar seguros de que no va a volver a ocurrir algo como esto. Una situación extremadamente grave. La candidata Matei, en una ocurrencia que yo le agradezco, dijo que era momento de llamar al COSENA. Yo estoy de acuerdo con ella, creo que ya la cosa es demasiado. Ya el caso de la FACH, todos 5 kilos de metanfetamina transportados en una maleta militar, por un militar, con uniforme militar, en un avión militar. Es algo que merece la plena atención de todo el sistema político y de las altas autoridades del Estado, y también el caso de estos 170 kilos de droga transportados por una brigada del ejército desde Huara, desde la región de Tarapacá, hacia Santiago. O sea, si eso ocurrió y fue detectado, es porque ya ha ocurrido 10 veces, y la pregunta es, bueno, ¿qué le está pagando a los militares para transportar esa cantidad de droga? Obviamente 170 kilos de droga no vale 1 millón de pesos, tampoco vale 10 millones y tampoco vale 100 millones. Entonces estamos hablando de volúmenes de dinero, de choques de intereses que son sumamente relevantes y que son sumamente, ¿cómo decirlo? Son sumamente indicativos de la penetración del crimen organizado, no solamente en una esfera institucional, sino que además en la formación de una práctica. O sea, hay una práctica delincuencial que utiliza a personal del ejército, dadas sus prerrogativas constitucionales, para transportar droga libremente por el país. Y ocupa al ejército y ocupa a la Fuerza Aérea. Esperemos no saber casos de la Armada, pero probablemente existen casos de la Armada. Un barco, un patrullero que recorre desde Arica hasta Valparaíso, puede movilizar mucha mayor cantidad de carga que un auto y que un avión. Y así también el personal de aduana, y así también la PDI, y así también Carabineros. Entonces es algo que merece la atención de toda la República, de todas nuestras instituciones que están mandatadas precisamente a cautelar la seguridad, y por sobre todo el presidente que no hizo una magia ahí de autoridad cuando el comandante en jefe de la FACH le dijo que usted no tiene injerencia, y él pidió expresamente, en algo que considero adecuado, introducir al Ministerio Público en esto y sacar a la justicia militar, que obviamente va a tener unos resultados que van a ser menos públicos por lo demás, y muy secretistas, no, nunca vamos a saber qué va a pasar, pero en cambio con el Ministerio Público sí vamos a poder saber qué pasa con estos 5 miembros de la FACH que ya se encuentran en prisión preventiva. Algo súper grave. Yo no sé por qué Jara, la candidata Jara, ha insistido vamos a apelar a Jara aquí, ha insistido en esto del levantamiento del secreto bancario, que es una tontería, porque el levantamiento del secreto bancario ya existe. O sea, ya es una herramienta usual en donde se solicita, producto del curso de determinadas diligencias investigativas, que una de ellas sea la autorización por parte del juzgado de garantía correspondiente por levantar el secreto bancario de una persona, teniendo los bancos la obligación de hacerlo. No sé por qué la señora Jara insiste que esa medida va a permitir develar el ocultamiento existente de las transacciones de dinero entre estos sujetos delictuales,
siendo que el director del Servicio de Impuestos Internos ni siquiera paga sus propias contribuciones. Entonces, ¿por qué le vamos a dejar a la autoridad administrativa electa por el presidente la posibilidad de levantarle a quien se le ocurra el secreto bancario? Ahí hay que entender que hay una garantía constitucional, que el derecho de propiedad, el dinero es propiedad de las personas, y por tanto si yo le deposito a una persona, la otra persona no tiene por qué saberlo, o sea, el sistema no tiene por qué saberlo. Obviamente, si estoy en el marco de una investigación formalizada o desformalizada, tenga el fiscal la facultad de levantar ese secreto bancario. Eso es así y eso es lo que tiene que ocurrir. No podemos convertir aquí al Servicio de Impuesto Interno en un leviatán que esté sujeto sobre todas las, eh, las transacciones comerciales o bancarias realizadas por las personas entre sí. ¿Cómo vamos a evitar la persecución? Eh, ¿Cómo vamos a evitar que al director del Servicio de Impuestos Internos de turno no se le ocurra agarrarla con los panaderos, después con los feriantes, después con los camioneros, después con los ricos empresarios, después con... No, ahí no hay un control, no hay una justificación judicial. Y si la hay ahora con el modelo actual, me parece muy burda la solución a la seguridad pública que establece la cantidad tajara y que también es expresión de una de sus debilidades. La cantidad tajara no se encuentra bien evaluada o no forma parte de sus atributos precisamente el control de la seguridad. No nos sentimos más seguros con Jara presidenta y eso es algo en lo cual la señora tiene 5 o 6 meses para poder dar vuelta. Una persona que ya no puede dar vuelta a sus... qué es lo que le está ocurriendo, esta especie de... Es como estas ballenas que han encallado en la playa y se acercan lentamente los animales a comerse su cadáver. Tal es el caso de Matei. Evelyn Matei no aprendió, Evelyn Matei se está convirtiendo en esta ballena gigante instalada en la costa de la contingencia política, mordida por Parisi, mordida por Kaiser, mordida por Kast, mordida por Jara, y no tiene reacción, no reacciona, no habla, no sale, no es capaz de mostrarse a la ofensiva, eh, en algo que al parecer parece dar la sensación de que no tiene cómo, no hay una fuerza interior de la propia candidata de querer dar vuelta a este panorama. No sale a retar a alguien, no sale a mandar a alguien, no sale a exigirle, a apuntar su dedo al presidente diciendo yo podré ser muy mala candidata, pero esto es un peor gobierno. Entonces la vemos constantemente opacada, inmóvil, sin ningún tipo de administración de su poder político para dar vuelta a este escenario adverso, el cual ya las encuestas fueron sumamente claras en que tenía una tendencia a la baja, y fue noticia el día lunes con la encuesta CADEM que ella por primera vez desde el año 2023 presenta un respaldo a su opción presidencial en mención espontánea menor a los 2 dígitos, quedando con 9 dígitos, lo cual es una pésima noticia para Chile Vamos, que la deja muy mal parado para el caso de la negociación de las listas parlamentarias, y acelera un fenómeno que es el fenómeno de lo que siempre debió haber ocurrido. O sea, desde el rechazo, desde la contingencia apruebo-rechazo del plebiscito del 2022, la derecha debió haber sido una, si quería mover el tablero hacia precisamente el contenido que tenía el rechazo, que era precisamente no caer en estas palabras de izquierda, en estas denominaciones de izquierda, en este articulado de izquierda que era tan fuera de la tradición constitucional chilena. Y la derecha debería haberse galvanizado detrás de alguna sola opción y no convertirse en esta feria que es de 4 opciones distintas. Si hubiera habido primaria, evidentemente Matei hubiese salido más sólida de esta disyuntiva, pero no las hubo. Entonces un monstruo de 4 cabezas, que serían Parisi, Kast, Matei y Kaiser, que no son capaces de dialogar entre sí, pero que el desfonde, el desplome, yo más que ocupando la palabra diría que hay una especie de desvanecimiento de la candidatura de Matei, ya
incapacidad de reacción total. No, no puede administrar la agenda, no tiene ninguna propuesta para recomponerla. Fue una mala jugada haber dejado de ser candidata a alcaldesa por Providencia, perdió mucho poder quedándose sola, no tiene cómo entrar a la agenda política, encarga esto a los voceros de su campaña, de Borde, Monkeberg, la pésima senadora Paulina Núñez, pareja de Monkeberg, entre otros, Diego Paulsen, que tampoco parecen decir algo sensato. La última declaración que leí de Paulina Núñez era como algo así, casi una bandera blanca de rendición frente a la candidatura de Kast, y está formulándose dentro del cuerpo de Chile Vamos, el cuerpo deliberante, que es el que habla por la prensa, esta idea de que la candidatura única, la lista única, podría enderezar las cosas. El problema es que la discusión de la lista única termina en una candidatura única. Y no hay alguien mejor aspectado para la candidatura única en el marco y en el contexto que Jara, la contrincante del oficialismo, que José Antonio Kast. Entonces, lo que estamos viendo es como el anuncio de que prontamente Chile Vamos, si no baja a Matei de aquí al próximo mes, se va a tener que ver en la obligación de comenzar a negociar como parlamentarios con Kaiser, con Kast y con Kaiser, porque Kast ya estableció una alianza con Kaiser parlamentaria, y los analistas políticos son contestes en que a la derecha le conviene ir en una sola lista única para evitar que el oficialismo tenga más diputados en el caso de que ellos fueran con lista única y la derecha fuera con listas separadas. Eso es así, los datos son bastante contundentes. El presidente Boric podría vanagloriarse de que, a pesar de ser derrotado en la presidencial, mantiene la hegemonía de la Cámara de Diputados, con 76 diputados, según un estudio que publicó la Universidad de Concepción, realizado con inteligencia artificial, que comentó Tomás Mochati la semana pasada, pero que si se da el caso de que fuera lista única de la derecha, ese resultado no sería así. Y en la debacle de la izquierda sería total. O sea, ahí tendría poco menos que 60 diputados, que lo cual es más o menos algo realista en torno a que si nosotros llevamos esa votación a las presidenciales. En las presidenciales, Jara tuvo una muy buena primera semana después de su triunfo. Comenzó a trastabillarse ahí con el ingreso de Nicolás Ezeguirre a su comando. Salió el PPD en una tontería de petición a pedirle un estatuto de garantías constitucionales, dando a entender que el comunismo o el Partido Comunista no es un partido democrático y que deberíamos tenerle el mismo miedo al comunismo ahora que el que tenía la ADC en su época con el Frente Popular en 1970. Yo creo que está bien hacer esas analogías de laboratorio, de lecturas, digamos, sesudas, en donde recurrimos a ciertos ideólogos, filósofos y políticos para nutrir nuestra posición, pero que está muy fuera de la realidad. O sea, el Partido Comunista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, la suma no es el Frente Popular de aquella época. La DC, el PPD, no es la DC de aquella época, y al mismo tiempo el país no es el país de aquella época. Ahí el sistema de votación era diferente. La disyuntiva a futuro era que no había segunda vuelta, sino que lo que había era una votación en el Congreso Pleno para elegir al presidente. Entonces yo creo que esa idea del PPD es bastante ridícula. Es como introducir un problema mental a un problema que es práctico. ¿Ah? Ponerse a elucubrar con un estatuto que va a mover 10 votos. Y lo que necesita la candidatura de Jara es sumar votos. Es pasar de 860.000 votos que obtuvo en la primaria a poco menos que 5 millones de votos para ser competitiva en segunda vuelta. Recordemos que el apruebo, el año 2022,
teniendo un 38% del electorado, tuvo 4.800.000 votos. O sea, Jara necesita 4 millones de votos en 4 meses para poder decir soy competitiva en segunda vuelta, ni siquiera en primera. En primera, al parecer ya lo es, la academia recoge que la academia en la encuesta se mantiene por la banda del 30-33%, muy apegada a la que es la aprobación presidencial, pero si nosotros traspasamos esos números a lo que es la votación real, con Jara y 4 millones de votos no le alcanza, no le alcanza en ningún sentido. Y tampoco sabemos si le va a alcanzar en el caso de que no esté Matei, no surja una candidatura aledaña, no sabemos qué va a pasar con Parisi. Parisi se ha ido comiendo las, las piltrafas de este cadáver que es Evelyn Matei y va aumentando significativamente su votación durante el último mes, pasando del 6-5% y ahora ya en un 13%, mucho más próximo a la que fue su votación en la primera vuelta del año 2021. Entonces, Jara como que no tiene que sumar discusiones y lo que tiene que hacer es sumar votos. Un muy sorprendente personaje, vicepresidente de la Cámara de Diputados actualmente, don Erika Edo, miembro de la Democracia Cristiana, salió a correr detrás de Jara, abrazando su opción presidencial, de manera de poder asegurar su votación como diputado y por supuesto su reelección. Ese ejercicio no fue replicado por la Democracia Cristiana. Y uno entendería que si el partido no lo hace, es porque tiene alguna opción, es porque está negociando algo, es porque tiene una perspectiva y una idea de qué es lo que tiene que ocurrir a futuro. Y no, nadie en la DC ha salido a proponer qué va a pasar. Al parecer la directiva encabezada por Alberto Undurraga no va a hacer nada, muy parecido a la situación que tenemos ahora con el Tren de Aragua. No quiere hacer nada porque simplemente quiere observar para dónde se van sus huestes. Algunas ya se fueron, llamaron derechamente a votar por Matei. Pero ¿qué pasa si ya no está Matei? ¿Qué va a pasar con la DC? ¿Va a terminar apoyando a Kast? ¿O va a terminar apoyando a Jara? Independiente de eso, ¿cuántos votos tiene la DC? En la última elección de concejales, la DC sacó 250.000 votos. O sea, nada, un porcentaje muy menor a lo que era su porcentaje en la antigüedad, en la arqueología de este Chile del 2025. Entonces, Jara no está haciendo lo que tiene que hacer, no está incorporando las figuras que le permiten acercarse. Ya no vamos a hablar del centro político, porque sabemos que eso ya no existe, pero sí al centro electoral. O sea, ella tiene que acercarse en determinadas posturas que adopta, en perspectiva de que tiene que alcanzar esos 4.800.000 votos. Están 800, vamos a sumarle los 300.000 de Carolina Tovar en una regla, en una sumatoria muy simple, y vamos a decir, ya sí, efectivamente tiene 1.300.000. Cosa que tampoco le alcanza ni siquiera para pasar a primera vuelta. Parisi obtuvo 900.000 votos en la última elección, entonces está solo a 400.000 votos de ganar la Jara. Y José Antonio Kast obtuvo, José Antonio Kast tuvo el 28% en 2021, que esos fueron 2.200.000 votos, si mal no recuerdo, porque Boric obtuvo 1.800.000. O bueno, tuvo un olvido momentáneo respecto a la cantidad de votación, pero Kast sacó más de 1,5 millones de votos. Por lo tanto, el competidor de Jara ahora no es Kast, es Parisi. Y en esta nueva situación no hay un equipo, no hay un vocero, no hay alguien que le salga a pegar precisamente a Parisi para que sea Parisi quien no le gane el cupo a segunda vuelta. El desplome de Matei, el desvanecimiento de Matei electoral, llevaría a que sería Parisi entonces quien tomara una posición más encumbrada en lo que queda por el resto de la elección. Probablemente Kaiser se baje en algún momento. Yo creo que a Kaiser lo tienen como estos paquetes de emergencia. Si Kast se ve muy poco, con menos opciones de pasar a segunda, Kaiser se va a bajar. Si Kast se ve con altísimas opciones de pasar a segunda, Kaiser se va a mantener, porque es el broche que le permitiría ganar en segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué uno dice esto? Porque en el comportamiento del electorado, bajo un prisma de voto voluntario, efectivamente
Kaiser era sumarle más al 44% que siempre ha sacado la derecha. Pero en el comportamiento del electorado, bajo un esquema de voto obligatorio, eso no es así. No sabemos cuántos son las personas de ultraderecha en Chile. Sabemos que en la votación de concejales de republicanos no le fue bien. Sabemos que en la última elección de sus consejeros delegados a nivel nacional, que fue hace 3 semanas, votaron 6.000 personas. O sea, nada. Para las magnitudes que se requiere del voto obligatorio. Pero sabemos que las encuestas tocó piso en un 6, 7, 8%. 6, 7, 8%, que son 1.000.000 de votos. ¿Ah? 6, 7, 8%, que pueden significar un gran salto adelante para la candidatura de Kast, si todos esos votantes, una vez perdido Parisi, tienen solamente como opción al señor Kast. Entonces, creo que Jara ha perdido, no sé si ha perdido tiempo, pero ha perdido la iniciativa, ha perdido la magia que la rodeaba después de la presidencial. He visto de la primaria presidencial, he visto algunas de sus actuaciones en prensa y sigue siendo la misma. No se le ve más inteligente, no se le ve con un proyecto adicional. Están discutiendo el programa, pero un programa que en verdad la misma contingencia está formulando en el parecer de la ciudadanía cuál debiera ser el programa. O sea, el programa es que las cosas que ocurrieron, por ejemplo, con la jueza, no ocurran. Ese es el programa. El programa es que dejen de entrar 10.000 personas mensuales por las fronteras del norte grande de Chile. El programa es que los militares no transporten droga. El programa es que las cosas funcionen como la ley dice, ya que tienen que funcionar. El programa es que el director del Servicio de Impuestos Internos pague sus contribuciones. Ese es el programa. Nadie está pidiendo aquí, ella intentó instalar nuevamente, en una cosa que dan ganas de lanzar los libros, el fin de la AFP. O sea, se supone que ya ella misma firmó un documento que dice, bueno, la AFP sigue. Está bien querer calentar a tu electorado. Está bien querer movilizar. Esta cosa que tienen los cientistas políticos, que la indignación y el miedo, las emociones son las que guían la votación de la gente. Es cierto. Pero eso funcionó con Obama, funcionó con Trump en sus países respectivos, funcionó con Kass el año 2021, después de una pandemia y después de un estallido. Pero ahora ya las personas lo que quieren son cosas más concretas, son soluciones más afincadas en la realidad. No cosas que sabemos que el fin de la FP va a significar 10 años de huelga. De ir a hablar y conversar y que no sé qué, que la indemnización y que una denuncia en el tribunal, no sé qué tribunal, en alguna instancia internacional, a eso me refiero, hay creo que es el CIADI, una denuncia en el CIADI, una amenaza de salida de la OMC, que Trump empieza a decir, oye, pero como la AFP, la propiedad de la AFP de capitales internacionales, entonces, la cosa es que la verdad nadie quiere entrar en eso ahora, y simplemente lo que queremos es vivir mejor. Mejor en términos materiales, señora Jara, por favor, el desempleo, y mejor en términos de seguridad. O sea, no sospechar que el carabinero que me tiene en la ruta le puedo pagar 30.000 pesos y se acaba la acción fiscalizadora del carabinero. A nadie le gusta ese país. Eh, eh, Nos afecta la autoestima incluso. Entonces, el único que parece que tiene ese programa es Kast, pero sin embargo tampoco Kast ha salido a verbalizar ese programa. Vi parte de la proclamación del señor Kaiser. Muy fome la proclamación, no era un espectáculo, era alguien gritando y hablando fuerte, pero tenía una frase muy interesante que era: el que no aporta se deporta. Con la cual evidentemente quiere decir que los extranjeros, digamos, indocumentados, que no estén regularizados, se tienen que... y obviamente los delincuentes también. Pero esa frase pega, esa frase instala una cuña que le va a significar un problema a Jara.
si Jara quiere triunfar, si Jara quiere gobernar, porque Jara, Jara tiene el problema de que si en algún momento se instala la sombra que se instaló sobre Toá, ¿cuál es esa sombra? La sombra de decir, sí, en verdad ella quiere competir para guardar los muebles, para salvar los muebles de este edificio que se llamó Concertación. Si aplicamos el mismo análisis a la señorita Jara, ella quiere salvar los muebles del oficialismo y también los del Partido Comunista, va a ir perdiendo votación. Va a ir perdiendo votación y esa votación se va a trasladar en un contexto de voto obligatorio, donde tenemos comportamientos bifocales, un comportamiento muy politizado, que es la mitad de la ciudadanía, y otro comportamiento que en verdad no le importa la política hasta la semana en que son las elecciones. Eh, la señora Jara se va a empezar a desfondar y va a incorporarse la votación de Parisi, porque el centro político, y esto es una tesis que, el centro electoral, que es una tesis que tiene Mayol, busca personas, busca símbolos, busca signos sobre los cuales asentarse y le entrega su apoyo. O sea, le entregó su apoyo al rechazo, le entregó su apoyo al en contra, le entregó su apoyo a Piñera, después le entregó su apoyo a Bachelet, y así va capturando gente y la apoya, y la hace triunfar, le entregó el apoyo a Boric. Y ese centro no es ideológico, no está sujeto a reglas de moralidad al momento de la votación, no está sujeto a sentirse mal por votar por Parisi. No, es que un papito corazón, que debe plata a los hijos. No le importa, porque Parisi dice lo que ese centro quiere escuchar. Entonces, si la señora Jara, la candidata Jara, empieza a hablar de cosas que el centro no quiere escuchar, como por ejemplo el fin de la AFP, que ahora ya, o sea, ella misma firmó el documento que permite la extensión de la AFP, no van a votar por ella. Así de simple. Y ese análisis se ve reafirmado toda vez que parece que Jara está pensando que tiene que amarrar ciertos apoyos y aguardarse a ver qué pasa ahora en la derecha, pero yo pienso que es la oportunidad de no dejar que crezca París. Meo o sea, y mediante qué forma no dejar que crezca París, hablándole al centro, a ese centro electoral que necesita escuchar que vamos a vivir en un país mejor. Mediante las mismas cosas que hemos estado diciendo en este video, que son las cosas que a uno le asustan, que permiten guiar o por lo menos establecer qué va a pasar. Meo ya parece ser una patada en el aire. No sé si va a alcanzar a ser un candidato electoral presidencial. Todavía sigue juntando firmes, le queda un mes, por supuesto. Se supone que en el mes estas cosas se aceleran. Sin embargo, creo que ya no tiene la repercusión mediática que tenía antes. Se ha caricaturizado mucho. Y por tanto he visto algunos de sus videos, sus reels de Instagram, la cantidad de likes que tiene, la cantidad de comentarios que tienen, ya se está volviendo más un panelista político, televisivo político, que un político propiamente tal, comentando cosas que él piensa que los análisis de determinado analista político no son los correctos, diciendo que la derecha es mala, en términos extremadamente generales, y no le alcanza para decir, oye, voy a estar en la papeleta y además voy a sacar un 5%. No se constituyó finalmente en una amenaza. Artés, por su parte, no sabemos cómo se va a comportar la izquierda extraparlamentaria, me gusta ese término, como Artés en el contexto de una votación de voto obligatorio. Puede que saque un 1, puede ser que saque un 2, puede que saque un 3. O puede que Jara se desvanezca y saque un 10%. No lo sabemos. Y Harold May Nichols todavía está en esta posición en que la DC lo quiere apoyar pero no lo apoya. Todavía está él en esta postura de que es plenamente independiente. Pero lo único que genera su falta de iniciativa al respecto es que el centro electoral siga sin tener a quien entregarle, a quien abrazarlo y decirle ya, tú eres mi candidato. Harold está perdiendo esa oportunidad de por lo menos ser la última sorpresa antes de la inscripción.
Eh, yo creo que las cosas van a decantar en que Matei vamos a vivir un momento, debe estar viviendo un momento muy crítico, en el sentido de que se está dando cuenta de que ni los suyos la quieren apoyar. Y ahí tener una candidatura presidencial de un partido grande de derecha, como es la coalición de Chile Vamos, sin ningún tipo de atisbos de realidad de que va a ser presidenta, ni siquiera que fuera competitiva en primera vuelta, le va a significar un desangramiento en términos de parlamentario ARN, que es el partido más grande de Chile en términos de votación por, eh, por la elección de concejales, y a la UDI, y también el desaparecimiento de Bópoli. Entonces la derecha, esa derecha, yo creo que ya tiene que dejar ya la cosa tan mental, tan discursiva. Pienso que el error de Matei fue instalar como analista político principal, como jefe del área de contenido de su comando, a un historiador, que es José Luis Sosa, o Juan Luis Sosa, que es un gran historiador, o sea, no sé si un gran historiador, pero tiene libros muy buenos. Uno de ellos con ocasión del Bicentenario, el cual me leí completo, que tenía una idea muy precisa, de marcar una evolución, ¿cómo explicarlo? En su libro, que era sobre el avance institucional de la derecha del siglo XIX al siglo XXI, trazaba una línea súper clara. No era subjetivo en su interpretación. Eh, entonces uno veía a la derecha, Alessandri, qué pasó con Gustavo Rosa María, qué pasó cuando aparece esta figura de Pedro Aguirre Cerda, como con un análisis bien sensato. El problema de instalar un historiador como director de contenido es que no sirve para la contingencia. Entonces Osa sigue pensando que para Matei le vaya a llevar votos juntarse con Patricio Walker, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, como si viviéramos nosotros en sus libros. Y no, nosotros estamos viviendo una realidad completamente diferente. Porque la otra mitad del comando piensa que Matei se hace chistosa y se hace cercana haciendo sketch humorísticos con no sé cuántos influencers. Entonces ni lo uno ni lo otro. Debió haber sido alguien diferente, alguien equilibrado, un político de fuste, diciéndole a Matei, amiga, tenemos que apuntar hacia el centro. Y ha tenido 2 años para apuntar hacia el centro y no ha dirigido ningún dardo hacia el centro. Ha apuntado en distintas direcciones. Primero su enemigo fue Kass, después se hizo amiga de Kaiser, después antes de esto peleó con Kaiser, se llevaba bien con Toá, después le convenía que ganara Jara. Entonces, el historiador, eh, Juan Luis Sosa en particular, refiere contenidos para el pasado, o sea, desde el pasado hacia el futuro, pero no el presente. Y la elección es el presente. Entonces, ahí hay que tener personas que sean analistas políticos, cientistas políticos, que digan, mira, el tablero se mueve así día a día, y no grandes líneas reflexivas sobre los cuales nos sentemos a pensar cómo tiene que ser el país. Eso que ocurra en el gobierno, que ocurra entre que es electa y asume como presidenta, eso que ocurra en una etapa en donde la inmediatez no exista. Pero si el comando de Matei quiere hacer ver a Matei como la candidata objeto del voto útil, eh, está mal. Y también si la quiere hacer ver como la candidata reflexiva, mesurada, de centro derecha, que va a hacer que las cosas cambien sin que cambien tanto. Esa posición lo único que hace es volver en alguien sin energía a Matei, y eso ha sido lo que ha ocurrido. Entonces, es muy triste. Yo me imagino ella debe sentirse como Isabel Allende yendo a declarar ante el fiscal. Pasó de ser senadora de la República, heredera de la tradición de la familia Allende a lo largo de más de 50 años de política en Chile, a una imputada. Sin poder, sin fuerza, sin contacto, en el vacío. Muy triste lo que le está pasando a la candidata. Y no voy a decir más porque me han dicho que a veces hablo mucho. Así que vamos a dejar este video hasta acá. Muchas gracias por los videos, los comentarios que después llegan. Y vamos en 10 días más a seguir analizando
lo que pasa en la política de nuestro país, que esperemos que sea un barco que en algún momento tenga capitán, porque ahora no lo tiene. No sé dónde está el presidente, no está donde debiera estar, es decir, la moneda hablando, retando a todo el Poder Judicial por último, o echando al director de Gendarmería, o pidiéndole la renuncia al ministro de Justicia. No está haciendo ninguna de esas cosas, debe estar preocupado de su hija, lo entiendo, pero sin embargo tampoco el equipo de gobierno lo hace. Y bueno, agradezco también que a pesar del ketoprofeno encima, vean este video. Así que muchos saludos y que estén muy bien.